Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver otra defensa de rey. La defensa de rey, una partida entre Lubomir Kabalek y Gary Kasparov en Bugokno en el 82. Jugamos la India de rey con negras y nos hacen el temprano H3, ¿no? Aquí tras E5, D5 y caballo A6. Aquí se sigue con alfil E3 y desarrollan directamente a E3 sin provocar H6, ¿no? Es un tema que hay aquí, que bueno, es totalmente jugable, ¿no? Es la segunda más hecha, es un poquito menos de la mitad de veces y le da un buen resultado al negro realmente, porque con alfil 3 el blanco gana un 41%, pero hay un 23% de tablas y un 36% para negras, ¿no? Entonces, alfil 3 ni tan mal, para el negro sobre todo, ¿no? Aquí se continúa con caballo H5, preparando F5, ¿no? La otra idea que hay aquí, así más principal, es este caballo C5. Entonces, tras caballo de 2, que veis que es una retirada muy, muy natural, porque la hemos visto en varias líneas, A5, evitando B4, y tras G4, C6. Buscamos romper el centro. Ya veis que ha esperado a que hiciera G4 antes de hacer C6. Alfil E2 y ahora este A4. Y otra vez estamos amenazando, generando la amenaza de hacer una dama 5 y probar un A3, ¿no? Dice que el gran maestro Dolmatov ha patentado esta entrega de peón. La clave eh, es que las blancas deben desprenderse de su alfil de casillas negras para ganar el peón. Bueno, vamos a ver, ¿no? Claro, para eso tendrían que hacer un caballo por C5 y tras D por C5, caballo por A4, dama 5 y caballo C3. Y ahora viene la jugada un poco más buena, ¿no? Que justifica un poco el porqué, que es este alfil H6. Dice que no sería posible con el peón en H6, pero si no toma el peón, las negras harán dama 5, ¿no? Presionando en el flanco de dama. Vale, se refiere no a este caso, sino en el caso de que no se hubiera comido el peón, ¿no? Bueno, con esta línea yo creo que aquí queda más justificado. De hecho, de 4 partidas, 3 son tablas y una de negras, con lo cual ni tan mal, ¿no? Y entre ellos, pues aquí tenemos alguna partida de Sergei Dolmatov. ¿Qué es lo que me parece interesante? Bueno, esta diagonal, ¿no? Esta diagonal me parece interesante, también en conjunción con esta, otra. ¿No? Se ve sobre todo la casilla de 2, pero creo que también de forma alterna. Estamos dominando F4, ¿no? De alguna forma. Y entonces yo creo que aquí la cuestión será eh, la siguiente pieza, ¿no? Que va. Aquí para generar más control sobre casillas oscuras, el caballo debería yo creo que estar en alguna posición, que fuera una buena posición, eh, donde, donde estuvieran casillas blancas, por ejemplo, o procurarse casillas blancas y, y ayudar, ¿no? En ese juego, ¿no? Bueno, habría que ver aquí cómo sigue, ¿no? Aquí veo algún caballo B3, por ejemplo, y después de dama B6, A4, C por D5, A5, dama C7, E por D5 y, por ejemplo, este E4. Bueno, partida esta podría ser bastante interesante, ¿no? La forma de jugar. Este avance, otra vez, tenemos la dama en casillas oscuras, ¿no? Dominando, que es lo que no quiere el adversario. Y la cuestión será este caballo, seguramente, ¿no? Entonces aquí nos dicen H4 y alfil G7, ¿no? Bueno, devolvemos el alfil a la gran diagonal. Y tras algo como D6, dama C6 y G5. Caballo 8, caballo D5 y dama por D6 recupera ya ese peón. Bueno, veis un poco las ideas. Básicamente es que os quedéis con la idea general. Pero que es totalmente jugable y que podéis atacar. Y que si no se comen si no hacen la entrega, o sea, pensad un momento, ¿no? En este caso, si no hace este alfil por C5, ¿no? En este caso, si se mantiene sin hacer esto y hace otra cosa, como podría ser un G5, por ejemplo, o una 3, si G5, por ejemplo, nosotros seguimos con caballo FD7, H4 y ahora ya metemos la dama en A5. Y aunque nos hagan una 3, que siempre te da buen resultado generalmente en estas líneas al blanco, podemos tener F5 tranquilamente, ¿no? Y intentar jugar, ¿no? A
ver, aquí por ejemplo con un F3, torre B8 por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, estamos esperando a poder hacer C por D5 y hacer B5, que es lo ideal, ¿no? H5, C por D5, C por D5 y ahora por ejemplo veis este B5, es una de las ideas, ¿no? Encontréis alguna partida, lo digo por seguir un poco la norma que él propone. Y bueno, yo creo que es verdad que aquí de dos partidas, las dos las han ganado el blanco, pero pienso que es jugable, no es tan bueno para el blanco como para decir esto ya refuta la línea, ¿no? Caballo H5, sin toda la línea de caballo C5, es lo que se jugó, y ahora caballo H2. Impide hacer F5. ¿Por qué? Porque si nos da por hacer F5, pues nos hacen E por F5, E por, y el caballo cae, ¿no? Entonces no se puede hacer así como así. Entonces aquí continúan con dama E8 en lugar de hacer F5. Está defendiendo directamente al caballo. Está defendiendo, es como os digo, directamente al caballo. ¿Por qué? Pues porque si ahora hiciésemos F5, toda esa línea no sería posible, ¿no? En el sentido de que si, bueno, ahora veremos el por qué, ¿no? Si ahora juegan al alfil E2, ¿no? Y no es, bueno, en este caso porque hacen alfil E2 y no nos lo permiten, ¿no? Si hicieran otra cosa, como por ejemplo un G3, ¿no? Por poner algo, ahora sí que es posible F5. Y tras E por F5, G por F5, este caballo está defendido por la dama, ¿veis? Aunque lo amenaza la otra dama. Y aunque tengan alfil E2 en este caso, pues caballo vuelve a F6 y tan tranquilo. Esta es la idea. Tras dama E8, alfil E2, tocando ese caballo y ahora caballo F4. Nos comentan que si en este caso hiciésemos F5, pues E por caballo F4, enroque y alfil por F5. Y bueno, queda la posición igualada con esta línea. Si, claro, si en lugar de enroque hiciesen ese alfil por F4, que es lo que más de uno pensará, pues E por F4 y tras F por G6, dama por G6, rey F1 y caballo C5, ¿no? No os preocupéis excesivamente por los peones que se pierden en India de Rey si vosotros tenéis claras las ideas de ataque y de desarrollo de vuestras piezas y de dónde colocarlas. ¿Hemos perdido un peón con negras? Sí. ¿Es importante? Pues en absoluto. Esto es mira, por ejemplo, hay una partida entre Alexander Chernin, perdón, y Judith Polgar en el 90 y ganan negras. Y yo creo que es un ejemplo de más de otro seguramente, ¿no? Pero que esto no queda. Fijaos, de 5 partidas, 2 han sido tablas y 3 para negras. Con lo cual, la compensación por el peón, súper bien, excelente. Hombre, evidentemente, si nos equivocamos mucho, o si nosotros tenemos, o sea, hay una diferencia entre un rival y otro, pues de 500 puntos de elo, pues ya os diré, hombre, tampoco, tampoco estás ganando, ¿no? Pero, pero que queda muy bien. Queda muy bien. Interesante, ¿no? La conjunción de la dama y el caballo, la diagonal del alfil, esta torre situada en la columna del rey, aunque está ahora mismo con el peón, el alfil actuando, quiero decir, lo único que seguramente pues habrá que activar esta torre, ¿no? Creo que lo más así más directo que hace falta. Pero fuera de eso, buen juego. Aquí siguieron con este caballo en F4 después de que se lo amenazaran con alfil E2 y alfil F3. Y bueno, aquí continúan con F5. Dice que es una ambiciosa estrategia de las blancas, es jugar G3 para expulsar al caballo. Bueno, hemos conseguido hacer F5, que no es poco. Aquí se siguió con H4, una jugada dudosa, y propone un par de cositas. Dice que si G3, caballo por H3 es arriesgado para el blanco. Entonces G3 en este caso igual es demasiado precipitado. De hecho, no sé si queda muy justificado, ¿no? Y si enroque, que es como más normal, pues puede seguir con un caballo C5 con un juego igualado. Estamos apuntando la casilla de 3, tocando en E4. Yo creo que el juego de negro es muy correcto. Y si entrega este alfil por alguno de los dos caballos, pues bueno, yo creo que no es tampoco. O sea, al negro le conviene, al negro le va bien, no es un problema.
Aquí se hizo este H4, que fue una jugada dudosa. La verdad es que no acabo de entenderla por qué la hacen. Pienso que en el fondo se plantea el ataque todavía en el flanco de rey, pero claro, sin haber hecho el G4 es un poco rara. Bueno, continúo con dama de 7, perdón, y tras G3 echando el caballo, ahora en lugar de mover a su caballo, aquí Kasparov encontró una jugada brutal. Bueno, se ha hecho un par de partidas. La original es de Kasparov, por lo que veo. Caballo B4. Y vamos a ver por qué es tan brutal, ¿no? Alguien me dirá, hombre, pero ok, pero si G por F4, ¿qué pasa? Bueno, pues es peligroso para el rey porque está en el centro. Aquí podríamos seguir con un F por E4, caballo por E4, E por F4 y casi que nos fuerzan a hacer, bueno, claro, queda el alfil en D2 porque ese peón está defendido. Y ahora podemos tener este caballo en D3. Rey F1, aquí nos dice B5, pero bueno, yo creo que más de uno estará pensando en este alfil H3, evidentemente. Y tras rey G1, hay un alfil F5. Veo un caballo por B2. Bueno, no sé. Creo que aquí quedan varias ideas que pueden servir. Dama por H4 yo es la primera que pensaría, o la primera o de las primeras las que pensaría. Aquí nos dice alfil F5 para amenazarlo al caballo y después de dama E2, caballo por B2. Y poquito a poco vamos recolectando peones, ¿no? Torre E1, torre de A E8, propone, y ahora después de algo como alfil C1, el caballo tiene que ir a 4. Caballo G5. No sé, ni tan mal, ¿eh? No tan mal. Creo que aún si consiguiéramos otro peón por la pieza, pues mejor, ¿no? Aquí, evidentemente, lo defiende muy bien porque es un módulo. Pero con estas ideas, y pensad que aquí, después de este G por F4, es que realmente este está tocado. Todo el tema de estos peones que acabamos de ver. El salto de caballo con el jaque. No sé, yo creo que aquí no me arriesgaría con blancas a hacer ese G por F4. La otra idea que se propone es este enroque, que también se ha hecho, pero dice que sigue con G5 y dice que ese es peligroso, ¿no? También que es bueno este G5. El módulo le da ventaja al blanco. Ahora, a nivel práctico, creo que es muy complicado jugar esto para el blanco. Sobre todo si al negro le gusta atacar y conoce y entiende bien los mecanismos de atacar el enroque. Destrozar ese enroque y atacarlo es relativamente rápido y no diré que sea fácil ganar, pero por lo menos generar una serie de amenazas que sean complicadas de defender, ¿no? Aquí se jugó a dama B3, amenazando al caballo. Fue un error, nos comenta, ¿no? Y tenemos este caballo F de 3, ¿no? Con jaque. Rey E2, F4 y alfil de 2. ¿Qué vemos en esta partida? Una de las cosas que para mí es llamativo, ¿no? Nosotros nos planteamos, una parte de la estrategia negra es saber dónde va a enrocar el blanco. El blanco muchas veces va a pensar, ataco en el flanco de rey, con H3 y G4. Claro, si no lo hacen, si nuestro juego es un poco errático con blancas o con negras, lo vamos a pagar en estas variantes. Y yo creo que aquí queda claro, porque al final, por no enrocarse en corto, tampoco enrocarse en largo, al final acaban no enrocándose. Y eso tampoco es la solución. Que nos dice que el negro se equivocó con F por G3. Dice que en este caso es mejor según el caballo por F2. Si os enseño la línea suya que él comenta, caballo por F2 y tras rey por F2, caballo D3, rey G2, F por G3, rey por G3 y torre F4, dice que aquí hay mucho ataque, es verdad. También nos dice aquí la línea con rey E2, que podría seguir con caballo C5 y luego comer con F por G3. Pero si nosotros nos colocamos en esta jugada, en este alfil de 2, aquí nuestro amigo en el módulo nos dice algo igual un poco más sencillo, al menos de momento, que es hacer este A5. Pero sobre todo atender a este caballo. Aquí nos dice que un caballo A4
B5. Y entre C por B5, vamos a ver si entendemos la idea, alfil de 7. Estamos tocando este peón. Volvería el caballo para defenderlo. Y ahora nos comenta este caballo C5. O sea, entre atacar al rey y molestar a la dama. Y ahora aún tendríamos otra idea fuerte, que es este caballo por D5. Caballo por D5 y alfil por B5. Rey E1, dama F7. Y bueno, yo creo que se puede ver el ataque. ¿Hemos entregado una pieza? Sí. Pero ahora mismo es... Yo creo que es bastante deseable. Si consiguieseis esta posición en una partida viva, una partida vuestra, es muy deseable. Muy deseable. Hay que ver, hay que calcular, ¿no? Hay que ser fino, ¿no? Pero aquí lo veo complicado. Porque en cualquier momento estaremos abriendo la siguiente columna y generando otras amenazas, ¿no? F por G3 la veo muy clara. Aquí nos dicen una 4, molestando al alfil C4, torre A3. Bueno, encuentran buenos recursos defensivos y tras F por G3, F por G3. Y entonces aquí alfil por D5, E por D5 y E4. Bueno, y yo creo que por más que sea, ¿no? Se entiende bien, ¿no? Bien, cómo entramos y cómo atacamos y cómo amenazamos, ¿no? Y poco pueden hacer. Y aquí recuperamos la pieza tranquilamente. Entonces yo creo que cuando ya ves torre F1 y E por F3, en el mejor de los casos nos vamos a quedar igualados de material, pero claro, la diferencia del setup de piezas es muy grande, ¿no? De cómo están colocadas. Nos dice un dama de 7, un torre de A a E8, que igual es más lógica, ¿no? Pero tenéis 5 jugadas, al menos por lo que nos pone aquí, de las 5 líneas, las 5 las pone buenas, las 5 son ganadoras. Nos podemos decir entre una u otra, entre dama de 7, dama de 7, dama de 8, bueno, que es lo que nos ofrece, pero todas son correctas. Un jugador aquí naturalmente jugaría un torre E8, ¿no? Y aquí después de torre E3, dama de 7 y G4, y bueno, yo creo que es que a poco que simplifiquemos, ya nos vamos a quedar bien. Este peón que acabará cayendo, o sea, aún caerá un peoncito más, yo creo que podremos generar aquí amenazas y problemas. Veamos un poco más, ¿no? Que aquí me estoy alargando con esta línea. F por G3, F por G3, torre por F3. Nos vuelve a decir esta idea de A5. Torre por F3 dice que es buena, y tras caballo por F3, alfil G4, torre a F1 y torre F8, ¿no? Bueno, vamos a clavar. Dice que amenaza torre por F3, alfil por F3, rey por F3 y dama F6 siguiendo con la penetración en F2. Las blancas deben defender en F2. Bueno, hacen esto, dice torre por, torre por, alfil por, rey por, y ahora dama F6 para entrar en F2. La dama y el caballo sabéis que combina muy bien para hacer el mate. Entonces, bueno, aquí se siguió con caballo D1, que fue un error. Dice que en este caso alfil E3 defiende en F2 y deja una casilla libre en D2, ¿no? Que aquí alfil H6 conduce a unas tablas, que sería una muy buena jugada, pero conduce a tablas. Tras caballo D1 fue el error decisivo, y tras dama F7, alfil E3, alfil por, el rey se aparta. Si se come, claro, no pueden comérselo, ¿no? Pues no queda otra. Rey D2, la dama se aparta, rey 7, torre H1. Y caballo C1 y aquí se rindieron. ¿Por qué se rindieron? Bueno, pues veamos que si aquí nos da por hacer este alfil por, ¿no? Que sería lo lógico, pues tienen dama E2. Estaban amenazando con entrar en mate. Tras algo como B5 para buscarse un agujero, C5, B por C6, A5 y tras caballo C2,
dama F3, rey D2 y dama por F2, ni siquiera se come la otra dama, rey D1, dama por G1, rey E2, dama H2, rey E1, dama H1, rey E2 y dama G2, rey E1 y dama G1, rey E2, jolín. Y en este caso dice este alfil F5. Aunque hicieran dama F3, defendiendo, pues dama por C1. O sea, yo qué sé, aquí queda todo muy mal. Y me dicen B3, bueno, hagan lo que hagan, o sea, si este quisiera coronar, tampoco lo tendría bien. Estamos tocando este peón. Si hacen B3, dama C2 jaque, rey E1, otra vez es B por C6, D por C6, alfil E4, bueno. Tenemos dos alfiles de más, ya no quiero darle más vueltas, ¿no? Estaba buscando ver si acababa encontrando el mate, el módulo, pero bueno, veis un poco la idea y la forma de jugar, que básicamente vamos maniobrando, vamos comiéndonos esos peones, generando amenazas, proponiendo el cambio de damas y no dejándole hacer nada, ¿no? Por eso se rindieron unas cuantas jugadas antes, que yo lo he alargado mucho, se rindieron en la 27, después de este caballo en C1, porque evidentemente ya veía lo que se venía, le que hay encima. Pues son jugadores de profesionales, ¿no? Kasparov, el campeón del mundo, el mejor jugador de la historia considerado por muchos jugadores, y el otro jugador, pues me imagino que un profesional o un jugador muy, 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 muy fuerte. Pues bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.